Bueno, la justicia retributiva es aquella que quiere compensar, si se quiere, con un mal, el mal causado por el sujeto. O sea, realmente es una manera de justicia, una manera de entender la justicia como una reacción frente a algo que pasó. O sea, dicho en otras palabras, la justicia retributiva no está mirando en ningún momento hacia el futuro. No tiene fines de prevención del delito, no tiene fines de, no sé, de intimidación de la sociedad, cualquiera de los otros fines que conocemos de las teorías de la pena. O sea, no busca que nos integremos, no busca intimidarnos, no busca que el sujeto se resocialice, no busca nada del momento de la aplicación de la pena al futuro. Realmente lo que se quiere ocupar es del momento de la aplicación de la pena hacia el pasado, o sea, retribuir lo que hiciste. En otras palabras, aplicar un mal como compensación o justa compensación frente al mal causado. La justicia retributiva obviamente implica, digamos, tiene unos orígenes mejor en aquello que podríamos conocer como una justicia retributiva que quería aplicar un mal exactamente igual al mal causado. Aquello que todos hemos escuchado como la ley del talión, aquel ojo por ojo. Entonces, si tú hiciste un mal, que fue sacar un ojo, pues te vamos a sacar un ojo. O sea, vas a recibir lo mismo que hiciste. Ahora ese concepto, digamos, ha mutado un poco hacia la proporcionalidad. No necesariamente vas a recibir el mismo mal que causaste, pero sí vas a recibir un mal, una sanción, que tenga en todo caso alguna proporción con el daño que causaste o con la ventaja ilícita o una ventaja no ajustada que obtuviste al realizar la conducta prohibida por la ley penal. Cuando eso sucede y el sujeto recibe una sanción proporcional, tenemos también que cuestionarnos respecto a, bueno, ¿qué es esa proporcionalidad? Y tenemos entonces que entender que la justicia retributiva, aunque hoy en nuestro entorno se centra esencialmente en la pena privativa de la libertad, por supuesto que ella contempla otras condiciones, también los lugares donde se aplica pena de muerte, también los lugares como nosotros en los que aplicamos penas de multas o la privación de otros derechos. Eso es parte también de la justicia retributiva, de aquella que nos dice, hiciste algo malo, nosotros Estado te vamos a hacer algo malo para obtener nuevamente la afirmación del derecho o para obtener nuevamente que el derecho, que toda la sociedad esté bien. Pero insisto, no estamos pensando en el futuro, estamos pensando solamente en retribuir lo que el sujeto causó, el mal causado, aplicándole algo que de entrada sabemos que es algo malo, negativo. Entonces, acompañado de este video, también me gustaría revisitar un versículo que anteriormente leímos, que era en Éxodo 23:6, y dice: no le niegues justicia a tus pobres en demandas judiciales. Punto. No tengas nada que ver con una acusación falsa y no mates a una persona inocente u honrada, porque no absolveré al culpable. Honrada, porque no absolveré al culpable. Punto. Cierro entre comillas. Entonces, vemos que al continuar leyendo encontramos hechos que contradicen esto, que dice, si una persona está envuelta en bestialidad, entonces tienes que ponerlo a él y el animal fuera de servicio, o lo puedes poner a muerte. Entonces aparentan contradecir esto, pero en este hecho, en lo que acabo de decir, implica también de que la persona puede quedar absuelta y ser visto como un inocente, aunque sea en verdad culpable. Pero tiene que ver, acordémonos que también se implica el término de jurisprudencia. Estamos hablando de algo de 1600 años atrás, quizás mucho más, y 2000 años atrás, 2600, 2700 años. Algunos dicen que son aproximadamente 3000 años. En fin,
Pero también observamos ese tema de que se reconoce la forma tribal de los individuos, pero también se implica que ya había una forma de arbitración entre culpable y un acusado. Y también les he leído anteriormente de que hay personas que tuercen lo que dicen la gente, las palabras. Entonces también se reconoce que hay una forma de abogacía en ese sistema. Entonces, ¿qué nos implica? De que aunque la persona que haya salido inocente o culpable, o que sea inocente y que sea culpable y haya salido inocente, de una u otra manera eso le va a afectar a la persona. Y el individuo no puede hacer nada sobre esto, pero esa deshonestidad tarde o temprano se va a hacer mucho más grande, porque después la persona puede pensar que si salió con la suya en este momento, se puede salir con la suya después. Esto implica también que llegar a los fundamentos de las motivaciones, y esto también tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Implica mucho más, eso es todo, de que esta forma de hacer justicia implica mucho más y de lo que se dice. Afortunadamente sabemos que tomamos una racionalidad de institución ahora en el Estado moderno para que la persona, si robó algo o hizo algo, se lleve a esta institución y de ahí mismo se estudie por qué sucede tanto esto, qué es lo que la legislación le está faltando, qué es lo que no hace para resolver este tipo de cosas. Porque ciertamente si hay 1 millón de personas robando en un país de 6 millones, hay un gran problema. Hay una gran transgresión de cómo se entiende esto. Entonces se tiene que estudiar, se tiene que saber eso. Eso solo es para poner una nota a un lado. Continuamos. Una comunidad de repúblicas apunta a un carácter cualitativo de libertad, y esto es lo más cercano que puede llegar a un equilibrio judicial republicano perfecto. Punto. Entonces, esto es lo que he estado implicando, de que una comunidad de repúblicas en muchas maneras le muestra al individuo tener respeto, ya que en un lugar una persona no se comporta en una casa como se comporta en la iglesia o como se comporta ante un servidor público, aunque en la manera que se comportan algunos servidores públicos no implica nada de que sea recíproco ese respeto, y no estoy seguro si ellos lo entienden o no, o simplemente van a entender que no importa. Pero en otros lugares también se le puede enseñar a la persona a respetar ambas sociedades, tanto la suya como la extranjera. Entonces, como república tampoco puede negar el derecho a otra república, a ser república. Pero, como he repetido, salir de ese imperialismo de querer tener más tierras, a underestimar los derechos de otros grupos que tal vez no son tan grandes como el grupo mayoritario, y tiene que lidiar con estas fricciones. Ciertamente ya lo dije, que justicia pública a veces surge de estas cosas, de hacer ver a los demás que si no hacen lo que se les dice, entonces esto les va a suceder. Una forma tribal, entonces salirse de eso es difícil y solamente por medio de la educación sucede, pero
el tema de la racionalidad también implica mucho de razones que se pueden dar, no pueden estar muy cuerdas cuando esto es lo que se hace. Entonces, al mismo tiempo otorgamos este derecho a otra república que existe, que le muestra al individuo que es libre de moverse donde él quiera, pero hay condiciones que para salirnos de ese mundo, para que él no sufra esa consecuencia tribal, entonces es necesario tomar esta actitud racional para darle al individuo su libertad, que él quiere trabajar de una cosa un día, lo puede hacer, o quiere ir a estudiar y ser doctor, ser abogado, ser licenciado, entonces tiene la libertad de hacerlo en otro lugar también, pero para esto tiene que haber algo estrecho, tiene que haber mucho más que simplemente ver más allá de la etnicidad, de cultura, del lenguaje. Tiene que ver con ese vínculo que dije anteriormente, invisible entre las personas. Entonces, esto es lo que se implica en esto. Y aquí les dejo el video de Vanguardia, que supongo que es el lugar apropiado para que observemos el rol de las personas, de escritores del presente que escriben sobre temas políticos, al mismo tiempo explicando la importancia de hacer leyes que le den al individuo esa racionalidad de ser, en fin, y al mismo tiempo criticar un poco, no criticar, sino que también observar. Acordémonos que también en el video está hecho por otras personas que tal vez no tienen la educación que se tiene, pero yo para ser lo más relevante, lo más eficiente posible, dejo los videos para que podamos ver qué otras personas dicen sobre esto, el vanguardismo, pero no necesariamente quiere decir que todo lo que los videos, especialmente en esta sección, están acorde a cómo una persona piensa, cómo yo puedo pensar, solo porque vivo en el año 2021, sino que yo lo llamo más, quizás presentismo le diría, porque escribimos sobre las cuestiones presentes y le damos un desarrollo hacia por qué son de esta manera, cuál es la razón de ser así, y en verdad si hay un perjuicio, entonces tratamos de extraer eso, traerlo y observarlo, estudiarlo y saber cuál es la relevancia, si esto afecta el resto, y buscamos esa armonía que se puede tener con razón, y cuál es la alternativa, si hay alguna que podríamos dar sobre eso. Entonces les dejo este último video y ya estamos de regreso.